Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos encontramos aquí un día más para hacer esta oración. Pero antes de hacer la oración queríamos meditar en la palabra de Dios. Hoy, lunes, fue un día marcado para orar y determinar la prosperidad de Dios. Entonces muchas personas vienen a la iglesia pensando que el pastor tiene, no sé, una varita mágica y dice, sí, pastor, yo voy a la iglesia, mi vida va a prosperar. No es así. Todo tiene una dirección. La Biblia da esta dirección. El primer paso para la prosperidad, la Biblia habla acerca de la fidelidad. Fidelidad que tuvo Abraham, fidelidad que tuvo Moisés, fidelidad que tuvo David, muchos hombres de la Biblia con Dios, pacto, alianza. Es por eso que todos los lunes nosotros oramos por aquellos que están haciendo el pacto con la palabra de Dios y que Dios va a bendecir. Yo quiero dar un resumen de lo que hablamos hoy para todos ustedes que no vinieron, ustedes que asistieron también y que quieren participar con nosotros de esta oración. Yo quiero compartir un video un poco más ilustrativo, ¿no? De lo que significa ser fiel a Dios. Usted ve que cuando nosotros queremos llamar la atención de Dios, nosotros queremos presentar una ofrenda, ¿no? Pero el pensamiento de la persona ofrenda es, plata, dinero. No, ofrenda es honra a Dios. Cuando yo tengo un ser querido y este ser querido tiene cumpleaños, tiene su aniversario, yo trato de honrar a aquella persona con un obsequio, es mi ofrenda a aquella persona. Por ejemplo, si mi esposa cumple años mañana, yo sé que ella me va a pedir cualquier clase de obsequios, porque ella cree que yo le voy a dar lo mejor, ¿no? Y si yo no le doy a ella lo mejor, ¿qué va a pasar? Ella se va a sentir incómoda o triste porque yo no la voy a amar. Entonces ponga mucha atención en este video, por favor. Dos hombres traen una ofrenda al Señor, uno del fruto de la tierra, el otro de las primicias de su rebaño. Dios acepta a uno y rechaza al otro. ¿Por qué? Abel se volvió pastor de ovejas y Caín agricultor. Después de algún tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Sin embargo, Abel trajo las partes gordas de las primeras crías de su rebaño. La palabra de Dios dice claramente que la ofrenda de Abel eran las primicias de su rebaño. Pero no dice que Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente dice, después de algún tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor. Caín cultivó la tierra y con el tiempo juntó lo suficiente para traer una ofrenda para el Señor. Era una ofrenda según los términos de Caín. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fueron las primeras crías de su rebaño. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no eran las primeras cosechas. Dar a Dios las primicias requiere fe. Cuando nace el primer cordero de un rebaño, no es posible saber cuántos corderos más van a nacer. Pero Abel dio la primer cría de su rebaño por la fe, mientras que Caín se certificó que tendría lo suficiente para él antes de ofrendar a Dios. Muchas personas tratan a Dios de la misma manera que Caín. Nos certificamos que tenemos dinero suficiente para nosotros para después dar alguna sobra para Dios. Cuando damos lo que nos sobra, Dios no puede aceptar nuestra ofrenda, porque no son nuestras primicias. Otras historias muestran esta verdad. Cuando cayeron las murallas de Jericó, el Señor dio instrucciones muy claras para que los israelitas no retuvieran ningún despojo de la guerra. Todo aquello era de Él, declaró el Señor. Jericó pertenecía al Señor porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Era la primicia. Dios retuvo la bendición que era para Israel porque un hombre se apropió de los despojos que no eran para él. Las primicias pertenecen a Dios, solamente a Dios. Había mucho más en juego que dinero cuando Abraham ofreció a su primer hijo, Isaac. Cuando Dios le pidió a Isaac, Abraham no esperó tener otros 10 hijos para poder ofrecerlo. Abraham dio el primero
cuando Isaac aún era el único hijo que Abraham tenía. Fue necesaria la fe para que Abraham ofreciera a Isaac. Fe que Dios honró y retribuyó. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Él dio sus primicias en forma de su Hijo, su primer y único Hijo, que nos fue dado a nosotros en cuanto aún éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día nosotros le diéramos nuestra vida a Él. El regalo de su Hijo vino mucho antes que la bendición del arrepentimiento y la salvación. Debemos dar nuestras primicias de la misma manera. Antes de que veamos las promesas de Dios, nosotros damos por la fe. Dar las primicias de tus recursos dice de ti lo siguiente: Señor, yo reconozco que tú estás en primer lugar. Yo te coloco en primer lugar en mi vida y yo confío en que el Señor cuidará de mí. Amén. Y eso significa las primicias, ¿no? Cuando nosotros hablamos en la iglesia de diezmo y ofrenda, nos estamos refiriendo a eso, poner a Dios en primer lugar. Nadie es obligado a dar nada en la iglesia. Nadie es obligado a dar nada para Dios. Pero si yo tengo a Dios como el primero en mi vida, lo más lógico es que yo dé el diezmo, las ofrendas. ¿Cuántas son las personas que se quejan de que Dios no los bendice, pero dan lo mejor para los vicios, dan lo mejor para los hobbies, para las cosas de este mundo, pero para Dios siempre doy la sobra de mi tiempo? Yo oro cuando tengo tiempo, yo leo la Biblia cuando tenga tiempo y generalmente nunca tengo tiempo. Pero para mis hobbies siempre tengo tiempo, para los vicios siempre tengo tiempo, para todo tengo tiempo, pero Dios siempre va a estar en último lugar. Esa es la razón por la cual muchos no tienen la prosperidad de Dios. Si tú aprendes a poner a Dios en primer lugar, Dios te va a bendecir. Como el caso de este gran empresario que ya murió, pero nos deja una tremenda historia. Ponga mucha atención. El primer multimillonario de los Estados Unidos dijo una vez en una entrevista: sí, yo doy el diezmo, y me gustaría contarles cómo comenzó todo. Desde niño yo tuve que comenzar a trabajar para ayudar a mi mamá. Mi primer salario era de $1.50 por semana. Después de la primera semana de trabajo, llegué a casa con $1.50. Mi madre, colocando el dinero en su regazo, me dijo que ella quedaría muy feliz si yo diese la 10ª parte de aquel dinero para el Señor. Yo lo hice y a partir de aquella semana, hasta hoy, yo he diezmado cada dólar que Dios me confió. Y yo quiero decir, si no hubiese dado el diezmo del primer dólar que gané, yo no habría dado el diezmo del primer $1.000.000 que gané. Diga a sus lectores que enseñen a sus niños a dar el diezmo, y ellos van a crecer y ser administradores fieles del Señor. Él comenzó a dar el diezmo aún cuando niño, y se tornó en uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad, a través de la industria del petróleo. Él viene de una familia pobre y de un padre ausente, pero su madre le enseñó a lanzar una raíz de fidelidad que aún hoy trae prosperidad para la familia Rockefeller. La fortuna, en 1937, cuando murió, era de $760 mil millones. Actualizados a los días de hoy, es más de 12 veces la fortuna de Bill Gates. Ser fiel no es poco, es una prueba de carácter. Antes de dar mucho a alguien, usted prueba el carácter de aquella persona, observando su comportamiento en lo poco. Así como Dios dio el petróleo para Rockefeller, Él quiere dar fuentes de riquezas para sus hijos. Hay muchos tesoros aún para ser descubiertos, ideas millonarias, oportunidades. Pero es claro, Dios os dará a los fieles y diligentes.
Amén. Y es claro entender que el señor Rockefeller, claro, él ya murió, no es la familia, me estoy refiriendo a aquel que murió en 1930. Él dijo que fue Dios que le confió todo. Y es verdad, nosotros somos simples administradores de Dios. Entonces, si tú agradas a Dios, ¿por qué Él no te va a prosperar? ¿Por qué Él no te va a bendecir? Es por eso, pastor, usted está haciendo este video para que yo dé mi ofrenda. No, yo estoy haciendo este video para que tú entiendas cuál es el camino de la bendición de Dios en todos los aspectos. No es simplemente orar. No es simplemente decir, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. La Biblia dice que el diablo también cree en Dios y no deja de ser diablo. Más, cuando yo pongo esa creencia en obra, en práctica, a través de mi fidelidad, a través de mi amor, mi entrega, mi disposición, Dios también me bendice. Esa es una enseñanza que hacemos para todas las personas que piensan que el dinero y las ofrendas o Dios no se relacionan. Claro que sí. Cuando yo doy mi ofrenda, yo estoy agradando a Dios. Pastor, ¿y qué hacen los pastores con la ofrenda? Usted ve programas de televisión, apertura de nuevas iglesias, el arriendo, el evangelio creciendo. Entonces, la obra de Dios aumenta cuando usted es fiel. Si alguno de los que están aquí asistiendo no cree o no está de acuerdo con estas palabras, no hay ningún problema. Mas los testimonios hablan por sí mismos. Que Dios me los bendiga. Antes de hacer la oración, prepare un vaso con agua, porque vamos a determinar que este martes sea muy bendecido. Hoy es festivo, mañana comienza la semana laboral, y usted que va a ofrecer sus primicias a Dios, tenga certeza que esta semana será muy bendecida, y usted se dará cuenta que poner a Dios en primer lugar vale la pena. Vamos a hacer la oración. Ya preparaste el vaso con agua. En nombre de Jesús. Señor Jesús, oh Dios, nosotros te queremos agradecer, Señor, por este lunes. Yo sé que muchos pasaron con sus familias, yo sé que muchos pasaron una semana muy bendecida. Pero yo te pido, Dios, venga, Señor Jesús, a manifestarte en la economía de todos los que creen esta semana, Señor. Y Dios, muchos tienen miedo de lo que vaya a pasar. Pero quien está contigo, Dios, no tiene miedo, no tiene duda. Por eso, Señor, nosotros los bendecimos ahora con toda la fe. Sea una bendición, sea la bendición en este mundo. Y que usted ponga a Dios en primer lugar, porque Dios también le pondrá en primer lugar. Espíritu Santo, Señor, yo quiero agradecer por todo lo que tú has hecho por nosotros y determinar la bendición para mañana. Oh Dios, consagra este vaso con agua, que cuando esta persona la beba sea libre, sea descargada, pueda tener una noche de paz y tranquilidad. Nosotros los bendecimos en la autoridad del nombre santo del Señor Jesús. Y usted que lo cree, diga amén y diga gracias a Dios. Amén, 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 amén. Mira, este viernes tenemos la oración de liberación. Porque así como estamos ofreciendo para Dios, también se ha ofrecido mucho para el diablo a través de las brujerías. ¿Cuántas personas ofrecen fortunas a los demonios para destruir la vida de otras personas? Entonces este viernes será un día donde vamos a deshacer las obras del mal. Y yo le quiero invitar para que usted no falte a la iglesia este viernes de liberación. 7 de la mañana, 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde y principalmente 7 de la noche. El grande clamor de liberación. Amén. Yo quiero dejarle aquí con la dirección de la iglesia para que usted tome los datos y Dios me los bendiga. Feliz noche.